En el bosque de las raíces cualquier organismo vivo con energía demoníaca no podrá pasar la barrera, pero era inquietante que el propio bosque está cubierto de energía demoníaca. El no poder usar un terreno tan enorme era un problema, pero si eso era un bosque de energía demoníaca al que nadie puede sobrevivir, no funcionará si enviaran a la gente que debe morir en ese lugar. Siempre hay gente con la que tenían problemas para tratar y no había mejor lugar que ese bosque para deshacerse de ellos. Era una buena idea, en ese caso procederán con eso. De pronto se escucha a una mujer gritando porque le arrebataron a su hijo. Le dice que la suelten. La semilla de la oscuridad había brotado dentro de ese niño. El niño comenzó a iluminarse mientras estaba alrededor de varios sacerdotes. La mujer desesperada grita el nombre de su hijo, Helmut. Raíz, un lugar de auxilio al que nadie podría sobrevivir, ni siquiera los eruditos geniales, los comandantes valientes o los magos increíbles. Los criminales serían arrojados al bosque, usando magia divina. Si logran salir de ese lugar con vida, sus pecados serán perdonados. Y un día, un bebé nació con la semilla de la oscuridad. Su existencia es el pecado en sí mismo. Se dejó caer en el reino demoníaco del que nadie ha podido salir con vida. El bosque se llenó de energía demoníaca. El frío y el hambre trataron al niño con dureza, pero dentro de su cuerpo, algo como una semilla creció en su corazón. La energía surgió de ella y cubrió al niño. Pasaron 10 días y el niño sobrevivió con tenacidad. Ese día, el destino de ese niño se decidió. 10 años después, el niño en cuestión estaba persiguiendo a un conejo ferozmente. Cuando lo logra, llama al tigre que lo recogió. El anga le dice que por fin lo había logrado. El anga le pregunta si se había acostumbrando a cazar. Le muestra el núcleo que soltó el conejo. Le dice que eso lo tienen todas las bestias demoníacas. Si comía una bestia demoníaca se volvería más fuerte. Pero cuando lo quería comer, el anga le dice que no lo haga, porque un humano, no una bestia demoníaca. Si come eso se convertirá en una bestia demoníaca, y si eso sucede tendrá que vivir en el bosque para siempre. Pero él dice que era ridículo, incluso si eso no pasaba se quedaría ahí para siempre, así que sería mejor que se lo coma porque seguía siendo muy débil. Pero el anga le dice que puede salir de ese bosque. Un humano que conoció anteriormente le dijo que puede salir. Al escuchar la palabra humano, Helmut se alerta por ello, pero el anga le dice que ese humano era realmente fuerte en el pasado, pero se debilita porque no puede soportar la energía demoníaca de ese bosque. Había pasado mucho desde que lo vio por última vez, pero Helmut dice que aún podía seguir vivo. Dice que volvería si no estaba. El anga enojado le dice que haga lo que quiera y le dice dónde está. Entonces Helmut sale corriendo. El anga le grita que a él no le importaba si moría. Helmut estaba emocionado por conocer otro humano al igual que él. Helmut llega a una cerca y se pregunta si existía un lugar así como ese, pero estaba seguro que eso solo lo pudo haber hecho un humano. Pero cuando cruza la cerca, un humano lo toma por la cabeza y lo pone contra el piso. Le pregunta al prota quién lo había enviado. Él menciona que el anga le dijo que un humano vivía allí. Cuando escucha eso lo suelta, y le pregunta por qué lo fue a ver. Pero el prota le dice que deseaba salir de ese bosque. Después de mencionarle eso, los dos se presentan mutuamente. Derien, que así se llama el humano, le pregunta por qué estaba tratando de salir de ese lugar. El mundo exterior no era tan hermoso como él creía. Los humanos eran más crueles y astutos y unen fuerzas o traicionan cuando es necesario. Él le explica que probablemente fue enviado después de nacer, aunque también tenía un brote de oscuridad. Derien le explica que los que tienen el brote suelen ser asesinados tan pronto como nacen, pero probablemente él sería de un linaje alto porque seguramente era por lo menos un noble. Derien le dice que la razón por la que fue enviado a ese bosque es porque esa semilla de la oscuridad dentro de él, mientras eso esté dentro de él siempre será perseguido aunque salga de ese bosque. Pero el prota mostraba determinación de querer salir de ese bosque, entonces lo carga ante su propia voluntad. Derien le dice que si quiere ir al mundo humano primero debía convertirse en uno, entonces lo convertiría en un humano. Para salir de ahí tendría que atravesar las barreras del bosque, pero ahora tenía que hacerse más fuerte primero, después tenía que ir a ver a alguien que pueda superarlo. Pero el prota se pregunta cómo podía hacerse más fuerte. Derien le dice que solo haga lo que le diga, entonces le obliga a que aprenda a barrer porque los humanos lo hacían. El prota sin otra opción lo acepta. Después Derien le muestra su cama, al igual que le da una camisa para que se vista. Le dice que los humanos solían usarlas así que debía acostumbrarse. Después lo lleva afuera nuevamente, le enseñaría lo que podía y no podía comer,
y cómo hacer comestibles las cosas que no podía comer. Entonces le enseña a quitarle los núcleos de los organismos, le enseña a lavarlos con el agua. El prota dice que ciertamente debía tener conocimiento humano, pero Derien llevaba días encargándole tareas. Entonces de pronto se encuentra con el Aga, le dice que no escuche a ese humano, pero él lo hacía porque dijo que lo haría más fuerte. El Aga le pregunta qué haría una vez sea más fuerte, si es que dejaría el bosque. Él dice que tenía que ir al mundo humano ya que no era una bestia demoníaca. Un poco triste, el Aga le pregunta si algo bueno le pasaría si se va. Él dice que nada bueno le pasara si se quedaba y después se despide el prota dejando a el Aga triste. Ahora vemos que el prota estaba entrenando para hacerse más fuerte, y Derien se da cuenta que el prota era alguien diferente, y valdría la pena enseñarle. Después del entrenamiento, el prota cae rendido y Derien lo lleva a comer, lo hace probar la sopa que para él era muy buena, pero mientras comía Derien le explica que como humano tenía ciertos límites que sin importar lo que trabaje su cuerpo humano no lo dejaría avanzar, así que estaba pensando en enseñarle el camino de la espada a partir del día de mañana. Pero antes de eso le mostraría lo que era una espada. Entonces vemos cómo Derien le pide que lo observe bien, y entonces él parte una piedra con su espada. Eso era con lo que los humanos sobreviven. Así como las bestias demoníacas tenían energía demoníaca, los humanos tenían una fuente invisible de poder que los humanos podían usar. Emocionado, el prota se da cuenta que ya lo había percibido antes y él también quería aprenderlo. Pero Derien le explica que aún su cuerpo era muy débil como para recibir lo más importante para él en ese momento era aprender la espada. Aunque el camino sea difícil, si derrama su corazón la espada lo recompensará por ello. Entonces así fue como le empezó a enseñar el arte de la espada a Helmut. Como le había dicho antes, el entrenamiento era duro, pero había una curiosidad que le llamaba la atención a Derien. No tenía aprecio por el aprendizaje. Sin embargo, Grecia más rápido de lo esperado. La semilla de la oscuridad influye en los humanos y los hace más violentos. Sin embargo, a pesar de la apariencia, el prota era increíblemente racional. Había algo diferente en él. Diario se acerca y le golpea 2 veces con la espada. Derien lo presiona para que entienda lo que acaba de pasar, y él dice que la cantidad de dolor era diferente, pero los movimientos habían sido casi los mismos. Derien le dice que simplemente imitar la apariencia externa no sería suficiente. Su comprensión de la mente y la espada, todo eso debe estar bajo su control, dedicando su corazón y alma en cada movimiento. En ese momento entendería de verdad, así que después de eso vuelven a entrenar. El prota se toma un tiempo de descanso, y se encuentra con el Aga. Ella se sorprende porque en tan poco tiempo había crecido mucho. Ellos se pone a charlar sobre Derien. El prota le pregunta si peleaba contra Derien era segura su victoria, pero ella dice que no lo sabía, porque los humanos podían ocultar su fuerza. Por esa razón otra bestia demoníaca no podía tocarlo, además de que Derien destruyó su área que había construido. Como al prota le dio curiosidad la área, el Aga lo lleva hasta el lugar. Cuando llegan al lugar se trataba de una granja humana, en donde vemos que humanos estaban siendo esclavizados por otros humanos. Al prota le llamaba la atención que eran similares a él pero diferentes. Se puede ver que muchas mujeres iban a entrar a la cabaña, y el Aga le explica que esas mujeres iban a hacer comida. Le explica que los humanos se diferencian de machos y hembras. Nayu prefería a las mujeres por su carne era más tierna, pero si eran muy pequeñas entonces no había nada que comer. Las hembras se convierten en el alimento para Nayu, mientras que los hombres son esclavos de por vida. Aunque se dice que Nayu mantiene la granja, los humanos son los que lo hacen y entre ellos su líder era él. Cuando todos los sacrificios estaban listos, él hace una excepción con una mujer. El líder era muy bueno para encontrar a los humanos que habían en el bosque. Le dice al prota que si lo hubiera encontrado estuviera como ellos. Entonces el prota le pregunta a el Aga por qué no lo trato así. Tan solo responde que no le gusta que el ganado de Nayu aumente. Cuando estaban a punto de volver, Nayu se comunica con el Aga. Ella se pregunta si no estaba durmiendo, simplemente se levantó. Él pregunta si ese era el niño que estaba criando. Él quería probar un bocado de él, pero ella se niega. Pero el olor del prota le llamaba la atención, y le pregunta qué relación tenía con Derien. Antes de que le hiciera algo, el Aga lo protege. Él quería saber sobre Derien porque solo habían pasado unos años desde que destruyó su granja, así que desconfiaba de él. Entonces él dice que eso era un alivio porque de lo contrario, el Aga lo interrumpe y dice que si le tocaba un pelo lo haría pedazos. Después de eso la serpiente sin más se va. De camino el Aga le dice que ahora que Jano lo vio no debía viajar solo, y le pide que se pegue al humano. El prota, un poco preocupado, le pregunta si cree que podía llegar a ser tan fuerte como ella y Derien.
Le explica que Derien era un humano diferente, y le dice que si realmente quería salir del bosque, se esforzara por hacerse más fuerte. Después el Aga se va porque Derien iba llegando. Después de eso vuelvo junto con Derien a casa, y mientras el Aga los ve a los lejos, piensa en que lo protegería. Por la noche al prota le dolía mucho el estómago hasta al punto de pensar en que podía morir. Recuerda que Derien le dio una planta para que se la comiera antes de dormir. A partir de ese día, una hierba venenosa que según él le ayudará a suprimir el poder de la semilla de la oscuridad. El prota molesto y con mucho dolor solo grita el nombre de Derien. Cambiamos de escena y vemos que el prota estaba entrenando en el bosque con la espada, y a sus propias palabras ahora su cuerpo se sentía más ligero. Se pregunta si podía ser por la hiedra venenosa, ya no le había dolido, en cambio sentía una sensación refrescante, y Derien le dice que ya era hora. Le había dicho que no podía ver el poder de Vis, pero podía acumularlo sin parar. Ahora su cuerpo estaba listo para poder recibir el Vis, así que a partir de ahora le enseñará el entrenamiento Vis. Le pide que derrita la energía de la atmósfera en su cuerpo y la controle libremente, y a través de su espada la incorpora. Así es como se controla la energía Vis. Le pide que absorba la energía de la naturaleza mientras se batía en duelo contra él. Pensara simplemente y se moviera con compostura. Derien lo ataca y apenas lo puede bloquear. Después el prota logra esquivar con lo justo el ataque de él. El prota intentaba tranquilizarse a través de la respiración, y se arma de valor para atacar a Derien. Él le dice que utilice sus sentidos y ataque con más energía. Le dice que está bien no ser perfecto, eso llevaría tiempo y entrenaran así a partir de ahora. Solo le pide que le demuestre su voluntad. Mientras los días pasaban el entrenamiento seguía y seguía sin parar. 4 años después ahora el prota se veía más experimentado, pero él aún sentía que le faltaba. El prota le muestra el Vis a Derien. Ser capaz de manifestar Vis a una edad tan temprana solo demostraba su crecimiento, y Derien piensa que seguro él voltearía el mundo de cabeza, sea para bien o para mal, y se pregunta si era el momento de dejarlo ir. Derien le dice al prota que había llegado su momento, el momento de dejarlo ir del bosque, pero el prota aún dudaba de lo fuerte que podía llegar a ser, pero él le dice que si su semilla crece más no podía cruzar la barrera divina. Entonces le explica que el mundo se encuentra más allá del bosque, tiene que pasar sobre una barrera divina. Si cruza por ahí puede llegar al mundo humano. Había una parte donde la barrera era débil, aunque no sabía había alguien que sí. Había una aldea humana en el territorio de la serpiente de 2 cabezas. El jefe de la aldea Erugo debía saberlo. El prota sabía a qué se refería. Por último Derien le dice que experimentará innumerables cosas en el mundo humano. El que solo ha vivido en el bosque podía encontrar divertido y emocionante el mundo exterior, pero la tragedia siempre golpeaba sin hacer ruido. Cuando llegue ese momento podía experimentar mucha impotencia y dolor. Puede que extienda su mano hacia la oscuridad, pero en cualquier circunstancia no se muriera era lo único que le pedía. El prota reflexiona que finalmente podía dejar ese lugar, pero se sentía confundido. Se pregunta por qué se sentía así. El Aga le dice que es la prueba de que se estaba convirtiendo en humano. Al día siguiente el prota llega a la casa de Derien, quien lo esperaba con una espada y más cosas. El prota un poco triste le dice que era hora de que se fuera, y tan solo le dice, te recordaré. El Aga dice que su vida útil llegó a su fin, y le dice al prota que no se ponga triste, vivió y murió como lo dictaba su tiempo. El Aga le da algo que tenía puesto cuando lo dejaron ahí, un collar de oro puro que en el interior estaña grabada la frase, que haya luz en tu camino. Margaret Irene, probablemente el nombre de su madre. Ahora se tenía que dirigir a la granja, tenía que hacerlo porque Ja no podía sentir a el Aga. Así que por la noche el prota visita al jefe de la aldea. Magia negra, un poder maligno que puede hacer incluso un mago aparentemente débil, entre numerosos magos para que consigan un poder y una magia más fuerte. Hay personas que cruzan el límite que no pueden. Erugo era un mago que tenía envidia y celos de los demás, soñaba con ser el más fuerte, pero eligió el camino de la magia negra porque decidió que no tenía suficiente talento. Las emociones oscuras de los humanos eran necesarias. Pudo conseguir materiales fácilmente a través de actividades como el tráfico de personas y el secuestro, pero por la persecución de cierto mago y sus atrocidades fueron expuestas al mundo. Para evitar ser ejecutado de inmediato eligió el bosque de las raíces. Finalmente se encontró con la serpiente de 2 cabezas en el bosque. Erugo utilizó la magia negra para reunir a todos los humanos que se dejaron caer en el bosque. Se sometió a la bestia demoníaca para no morir inmediatamente.
y así fue como se hizo la granja humana. Erugo se convirtió en el rey de la granja. Nayo nunca interfirió en el trabajo de Erugo mientras ofreciera sacrificios. Sin embargo, cada invierno no puede evitar estar nervioso también. Cuando Nayo entra en invernación, las bestias de los alrededores los atacarían todos los días. El prota, a punta de amenaza, le exige la forma que sabe para salir del bosque de las raíces. El mago se pregunta por qué debía decírselo. El prota le dice que lo mataría si no lo hace, pero él dice que si muere el señor Rajo saldría de su hibernación. Pero el prota dice que no podía revivir los muertos, así que no quitaría el hecho de que muriera. Él sigue intentando persuadirlo, pero el prota era duro, así que sin más opción lo lleva hacia donde tenía la información. Mientras lo lleva al lugar, le dice que el método que descubrió era solo teórico, y después el mago le pregunta por Darien, le pregunta si él también iba a escapar, pero como el prota no responde, supone que él debería estar muerto. Antes de darle el libro, él hace su último intento por persuadirlo, le dice que se quede a vivir ahí y sea su sucesor, pero el prota tan solo quería largarse de ahí. Basado en el libro, había una enorme cascada en el extremo sur de ese bosque. El agua y la energía demoníaca debilitan el poder divino al mismo tiempo. Podría pasar la barrera si arrojaba su cuerpo en ese lugar. El prota estaba dispuesto a perdonarle la vida, pero después recuerda son las palabras que le dijo Darien. Por eso de inmediato lo somete, lo amarra y anula su magia, y después se va confiado en que podría salir de ese bosque. El mago desesperado hace su magia y le dice que esa confianza le haría pedazos, y cuando está ahí le pregunta el motivo por el que lo despertó. Él explica que Darien había muerto y su discípulo estaba ahí ahora mismo, y la serpiente dice que esa era la oportunidad perfecta para deshacer los rastros que había odiado. Y el mago le pregunta al prota en su mente si cree que podría salir indemne después de tratarlo así. Mientras el prota corría, se pregunta si debía haberlo matado. El prota tenía un mal presentimiento, por eso piensa en que tenía que correr como loco. El prota sabía que todavía no había salido del territorio, y todo el lugar estaba rodeado de energía demoníaca. En un instante se da cuenta de la presencia de Jano. Él deja en claro sus intenciones desde el principio, entonces pensaba en asesinarlo, aunque él reconocía que era más valiente que la última vez. Le dice que su resistencia sería inútil, tan solo entraría su estómago. Cuando la ataca, la serpiente levanta mucho el polvo, pero aunque lo había esquivado, la presencia de Jano le hacía mantenerlo alerta. El prota piensa en calmarse, sabía que su oponente era fuerte, pero una oportunidad tendría. Nuevamente Jano lo iba a atacar con una bola de energía. Y justo en ese momento, cuando abre su boca, busca un punto donde su vis lo pueda penetrar, se da cuenta que su ojo que estaba expuesto, por eso lo rebana ahí. Si el prota estaba consciente en que no lo podía derrotar, así que toma esa leve distracción para salir corriendo del lugar, aunque de pronto Nayo se come a su misma cabeza para no tener que lidiar con eso. Vuelve a atacar. El prota estaba realmente jodido, aunque a pesar de todo logra contener su ataque y esconderse. Como había perdido una cabeza, le era más difícil ver ahora. El prota escondido sabía que él era demasiado fuerte, tenía que aprovechar esa oportunidad para escapar, pero de pronto Nayo lo encuentra. El prota estaba en una situación lamentable y aún así cuando lo vuelve a atacar piensa en que no podía morir así. Justo en ese instante frente a él aparece Elaga, y las dos bestias demoníacas se ven frente a frente. Ella le dice que se alegraba de ver que haya sobrevivido. Ella le dice que tenía algo más importante que hacer y debería irse, ir a buscar a su libertad. Le dice que no desperdicie su esfuerzo y le grita que se vaya. El prota le hace caso y sale corriendo a sus espaldas, mientras que ella se queda a combatir a la serpiente. Nayo le dice que su amistad era muy lastimosa. Dice que lo mataría ahí mismo y después iría a devorarse a ese mocoso. Los dos empiezan su batalla. Al parecer el prota había estado corriendo durante días después de pasar del territorio de Elaga, y después piensa que si no hubiera conocido a Elaga y a Darien no habría podido sobrevivir a ese lugar. Solo tenía una oportunidad, la oportunidad que ellos dos le dieron. Debía salir de ese bosque. Después el prota se da cuenta de una pluma. Después de eso aparece un ave enorme y le pregunta qué asuntos tenía en su territorio un niño humano. Su nombre era Igreye, el gobernante del norte. El prota también se presenta ante ella. Ella le dice que aún tenía olor a sangre. El olor de Nayo estaba pegado en él, y un olor más tenue que había estado durante mucho tiempo. El olor de Elaga. Le pregunta si era el hijo de Elaga o el de Jano, y el prota responde que era de la familia de Elaga. Entonces la familia de Elaga se había entrometido en su territorio. Pero él dice que no estaba por órdenes de ella. Lo que estaba haciendo podía ser significativo para ella. Era una oportunidad perfecta para satisfacer su curiosidad, porque iba a convertirse en el primer ser en cruzar la barrera y salir del bosque de raíces.
ella se le ríe en la cara pero el prota le dice que lo deje intentar, porque sería el único humano que iría hasta allí y tratar de pasar esa barrera divina. Él le dice que sería la única persona que podía pasar la barrera, accede porque quería ver cómo lo intentaba. Si lo conseguía sería el primer humano en salir de ese bosque, y ella se convertiría en la primera bestia demoníaca que lo vea. Ya quería ver si podía salir de ese lugar, así que se ofrece a protegerlo hasta que llegue la barrera. Le dice que en caso de que pase algo le diga sus últimas palabras y se lo pasaría a él haga luego. El prota le dice que no importa cuál sea el resultado le diga que sobrevivió y logró salir del bosque, entonces accede a decírselo. Sabía que solo tenía una oportunidad. Se sumerge en el río y ve un agujero grande, debía salir e ir más allá del bosque de las raíces. Divinidad, el poder de la purificación que protege a los humanos, rechaza la negatividad. Ese poder estaba penetrando a través del prota, un dolor que nunca había sentido antes, y solo se pregunta hacia dónde iba. Después cambiamos de escena, y vemos a un grupo de personas cerca del bosque de las raíces, mandan a uno de ellos en busca de agua. Y sería mejor que lo hiciera rápido porque estaban empezando a oscurecer. El niño quería darse prisa para regresar lo más rápido posible, y cuando estaba buscando la agua, se encuentra con el prota desmayado en el río. El niño grita del susto y sale corriendo para avisarles a los demás que había un cadáver en el barranco. Como no lo creían, uno de ellos lo acompaña para ver de qué se trataba, y cuando llega la chica se da cuenta que realmente era un cadáver, pero cuando ella lo revisa se da cuenta que aún estaba vivo. Tiempo después el prota despierta sin saber dónde estaba, le explican la situación y le preguntan su nombre, les dice que se llama Helmut, pero les dice que no recordaba nada más. La chica se presente, dice que se llamaba Tania, era una mercenario de rango 3 con medalla de plata del cuerpo de mercenarios de Face. Le preguntan si es que sabía dónde estaba, dice que no lo sabía. Le preguntan si recordaba algo más, y él solo dice que recordaba su nombre y que sabía cómo manejar una espada. Tania y los demás ofrecen su ayuda hasta que sea capaz de caminar por sí mismo, así que le pide que confíe en ellos. Después de eso se llevan al prota, piensa en que apenas sobrevivió pero le iba a tomar algún tiempo poder recuperarse por completo. De todos modos había llegado al mundo de los humanos, no podía dejar que descubrieran que tenía la semilla de la oscuridad, por eso fingiría que había perdido todos sus recuerdos, y necesitaba encontrar al dueño del collar que le dieron. Solo había dado el primer paso. Cuando el prota se baña todos se quedan asombrados por su apariencia, y se preguntan si era un noble, un niño de una familia rica, aunque ahora solo era un novato de su escuadra de mercenarios, y después se dirigieron a una aldea cercana. El niño se preguntaba de qué clase de persona era el prota, ya que no parecía muy ordinario a pesar de sus acciones, pero el prota se quedaba sin aliento y le piden que suba el carruaje ya que solo se alentarían si lo esperaban, pero el prota no lo quería. Aunque sí pensaba en por qué estaba tan cansado. Incluso en el bosque de las raíces nunca tardó más de un día en recuperarse. Cuando llegan a la aldea un médico lo revisa pero dice que no había nada en particular, así que solo le receta algunas medicinas para que las tomara. Tania se enoja porque el médico no le convencía con su diagnóstico, y después dice que sus recuerdos probablemente le volverían tarde o temprano ya que no había nada malo en su cabeza. Más tarde Tania le pregunta por su salud, pero el prota le dice que estaba bien. Entonces ella recuerda que él había dicho que era bueno con la espada, además de que el médico le dijo que su cuerpo era robusto, así que le pregunta si quería tener un duelo con ella. No tenía nada que hacer esa mañana, así que se lo ofrece. Tania era una mercenaria de rango 3 con medalla de plata. Una persona de ese calibre era aparentemente bastante respetada en el mundo humano. El prota acepta porque enfrentarse a ella le permitiría medir lo fuerte que era. Entonces van a un campo de entrenamiento donde varias personas reconocen a Tania, y todos se sorprenden del hecho de que el prota iba a retarla. Ella le pide al prota que tome una espada de madera, solo había una regla, iban a ir hasta que uno de los dos caiga al suelo, y le pide que vaya ella con todo lo que tenga. Entonces el prota se prepara y se dirige a atacarla. Al principio del duelo el prota se da cuenta que ella estaba por encima de su fuerza, y con sus movimientos al atacarlo se da cuenta de ello. Recibe un golpe en las costillas y piensa en que su cuerpo no podía seguir los movimientos que planeaba. Seguido de eso Tania le lanza golpes de forma muy rápida, hasta que por fin uno de ellos logra darle a Helmut, lo que hace que pierda el combate. El prota estaba frustrado porque fue derrotado unilateralmente y se pregunta si ella era más fuerte de lo que esperaba, y recuerda las palabras que Darien le dijo en que el mundo humano no era para tomarlo a la ligera. Después de la batalla un sujeto llamado Fien se acerca,
Él era el capitán del escuadrón de mercenarios de la cara y un mercenario de medalla de oro de rango 2. Repentinamente le dice que había pasado el examen de ingreso, lo habían salvado así que no dejarían que vaya por ahí sin sus recuerdos, pero él advierte que su escuadrón de mercenarios no era un equipo al que cualquiera podía unirse, pero tampoco tenía un problema ya que algunos jóvenes que intentan ligar con su hermana pero él tampoco lo hizo. Todos estuvieron de acuerdo en dejarlo entrar, ahora era un mercenario de rango 4 y le entregan una identificación temporal, ahora que era un miembro oficial todos se le acercan para presentarse, el prota se pregunta si de verdad podía confiar en ellos, y le pregunta a Fien si es que entraba al escuadrón de mercenarios cuánto tiempo tenía que quedarse, él le dice que dejar el escuadrón era su libertad pero si comenzaba una comisión debía quedarse con ellos hasta que esté completa. Entonces el prota piensa que eso podía terminar siendo algo bueno, eso podría ayudarlo a encontrar pistas sobre su nacimiento más rápido y también quería saber qué eran los aliados. Después les encargaron una misión importante, en la que al parecer el dueño no quería que participara el prota por ser rango 4, aunque al final de cuentas termina accediendo. La comisión que tomaron eran un convoy a gran escala, aunque dice que los de rango 4 no se verían obligados a pelear, a diferencia de los de rango 3. No estaban seguros de lo que estaban acompañando, pero debían estar preparados. Entonces después del aviso, Fien les dice que los vería mañana. En la mañana a todos, por la noche el prota estaba enfadado consigo mismo porque actualmente era definitivamente débil, así que se dispone a empezar a recuperar su forma. Al día siguiente de la misión todos estaban dispuestos para trabajar por su dinero. Fien y el prota venían bromeando juntos aunque para los dos era su primer encargo. Pronto llegaron a los objetos que iban a custodiar, y allí se encontraban los tipos del escuadrón Tariq quienes iban a hacer la misión con ellos. El prota recuerda que le mencionaron que tenían una mala reputación, pero el prota pone especial atención en el líder de ellos. Unos días después otro sujeto y su escuadrón molestaban a Fien, el prota llega a ayudarlo, y aunque el líder los insulta, el prota decide ignorarlo y se va con Fien, y después descubrimos que el sujeto bajó temporalmente al rango 4 porque se lastimó el brazo, y dice que la actitud del prota lo había molestado desde el principio, tenía ganas de matarlo dice en voz alta. Fien estaba enojado porque apenas llevaban 3 días y no había pasado ninguno en que no lo molestara, se pregunta por qué alguien de rango 3 estaba con los de rango 4, y después dice que iría a buscar agua. Cuando estaba en el río se acerca el sujeto de antes del otro grupo con su escuadrón, Caleb que así se llamaba, él le pregunta si se había bañado alguna vez con su amigo, él creía que el prota era una mujer, pero Fien le dice que era un tipo, pero él le dice que si no lo había visto con seguridad entonces se callara, y dice que lo iban a comprobar juntos porque lo habían llamado. El prota piensa que incluso las bestias demoníacas del bosque de las raíces luchan por una posición más alta en la jerarquía con el poder. A ese paso no veía diferencia entre los humanos y las bestias demoníacas. Se pregunta si esa gente era la clase de gente que Darien le dijo en que no se podía confiar, aunque está un poco nervioso de igual forma se disponía a enfrentarse contra todos ellos. Ellos querían atraparlo y desnudarlo, aunque antes de que algo pasara llega Tanya a ayudar al prota y a Fien. Ella les pregunta qué es lo que estaba pasando ahí. Caleb dice que solo querían tener una conversación, aunque que ella no se creía eso. Pídele prota que recogiera a Fien. Ella los molesta un poco y les dice que sería mejor que no haya otro incidente en el que molestaran a sus mercenarios, porque no terminaría pacíficamente la próxima vez. Fien estaba apenado por lo que pasó, pero Tanya le dice que dejara de llorar, cosas como esa ocurriría a partir de ahora. Por la noche el prota seguía practicando con la espada. Él dice que era suficiente por ese día, su cuerpo ahora estaba bien, el problema era que no estaba lo suficientemente curado como para usar bis, entonces tendría que aumentar su fuerza como pudiera. Su líder les advierte que a partir de esa región había frecuentes apariciones de bestias demoníacas, así que les pide que ninguno de ellos haga actividades individuales, y llamaran un mercenario de rango 3 cuando consiguieran agua. Ahora gracias a esa petición el prota ni siquiera podía entrenar solo. Por otra parte, dos sujetos iban charlando y bromeando sobre su situación mientras caminaban de lo más tranquilo, cuando de pronto uno de ellos le cortan la cabeza en un instante. Se puede ver que el responsable fue una bestia demoníaca. Uno de sus amigos con la rabia acumulada ataca a la bestia demoníaca de inmediato, aunque a pesar de las advertencias él lo hace, resulta en que acabó fácilmente con él también. Todos estaban preocupados por la presencia de la bestia demoníaca. Tanya dice que no estaba solo, así que les pide que se preparen, y les pide al prota y a Fien que vayan al carruaje y no se involucraran. El prota sabía que más bestias demoníacas escondidas de las que se pueden ver si las cosas salían mal,
pero sin otra opción los dos se van a esconder el carruaje, aunque ese monstruo no era tan fuerte como el Agaonayou. Entre los mercenarios de rango 2 son capaces de usar bis. No había nada que pueda hacer en su estado actual. El monstruo usa un gran poder, y Fien se dirige directamente a atacarlo usando bis, aunque no resulta útil y lo hace que retroceda. Mientras tanto las demás bestias demoníacas estaban luchando con los otros mercenarios, aunque los más poderosos se enfrentaban con el que tenía la mayor fuerza. En un ataque combinado logran hacerle daño. El prota se pregunta qué pasaba con esos humanos, eran más fuertes de lo que pensaba. Los mercenarios de rango 2 que sabían usar el bis mantenían ocupado al monstruo jefe mientras el resto hace lo que tiene que hacer con sus propios métodos. Así es como luchaban los humanos. Como se lo dijo Darien, los humanos no pueden ser subestimados. Aunque los demás monstruos estaban acabados, el jefe seguía en pie. Los mercenarios más fuertes estaban dispuestos a acabarlo tan rápido como sea posible, pero en ese mismo momento el monstruo jefe escapa del lugar. No iban a perseguirlo porque su misión era otra. Tanya le dice a sus pollitos que ya podían salir del carruaje, ya era seguro. Le piden al prota que revise los cadáveres de las bestias demoníacas. La piel de la bestia demoníaca y la semilla de la oscuridad se podían vender a un alto precio. Domina la mente de un humano cuando está dentro de uno y los convertirá lentamente en bestias demoníacas. Normalmente esa gente muere antes de nacer o son enviados al bosque de las raíces. Le dicen que sea cuidadoso con esa gente, podrían convertirse en una bestia demoníaca en cualquier momento. El prota se pregunta si en algún momento se convertirá en una bestia demoníaca y luchará con los humanos. La razón por la que Darien le enseñó a usar el bis fue para poder suprimir la semilla dentro de él. Mientras que Finn y el prota estaban revisando en los cadáveres, ciertamente uno de ellos le llama la atención al prota, y es que estaba en lo correcto. Uno de ellos aún seguía vivo y toma a Finn del cuello. El prota de inmediato toma su espada y le parte su cuerpo en dos. El prota se pregunta qué había sido esa sensación de hace un momento. Ese corte se sintió diferente de cuando estaba entrenando. Los demás mercenarios felicitan al prota por haber acabado con el último de ellos, pero Tanya, que lo había visto todo, sabe que el prota había usado el bis. El prota por la noche estaba seguro de ello, el bis había vuelto. En ese momento llega Finn, que estaba buscando al prota. Era el momento de hacer la guardia nocturna en grupos de 2 con 3 turnos. Al prota le tocó hacer grupo junto con Tanya, y el prota piensa que todos sus sentidos se han agudizado gracias al bis. Tanya le dice que vaya a despertar a los del siguiente turno y vaya a la cama para que pudiera descansar mejor. El prota piensa que las bestias demoníacas estaban esperando a que todos estuvieran dormidos, así que dice que los vigilara solo por si acaso y se tomará el tiempo para recuperar su bis. Caleb ve al prota solo yendo hacia el bosque, piensa que esa era su oportunidad. Cuando estaba entrenando solo, el prota se da cuenta de la presencia de él. Le dice que no estaba interesado en él, aunque Caleb quería pelear con él. Él le dice que entienda la situación en la que estaba, esta vez nadie lo vendría a ayudar, y dice que aprovecharía la oportunidad para enseñarle. El prota le dice que la gente del escuadrón de mercenarios parecía ayudarse mutuamente. Ese no parece ser su caso, más bien lo que hacía era parecido a las bestias demoníacas. Le dice que si era un humano entonces viva como uno. Él dice que aún no se había dado cuenta, pero los humanos crecían pisoteando a los más débiles que ellos. Lo ataca diciéndole que se aseguraría de que no pueda despreciar a nadie nunca más. Con un simple agarre detiene su puño ante el dolor de este. El prota le dice que pensó que era como una bestia demoníaca, pero parece que es incluso peor que una bestia demoníaca. Si quería establecer una jerarquía, debía haber elegido cuidadosamente a su oponente, y le dice que conozca su lugar. El prota lo suelta y él lo vuelve a atacar, pero él simplemente los detiene fácilmente y con un simple corte le deja herida las piernas. El prota sabía que no lo podía dejar porque estaría expuesto y se pregunta si debía matarlo. En un instante se da cuenta que podía y debía matarlo, así que cuando estaba a punto de hacerlo, el prota se golpea a sí mismo para poder reaccionar ante la semilla de la oscuridad. Se dice a sí mismo que se controle, no era una bestia demoníaca. Y cuando se da cuenta, Caleb salió corriendo del lugar. Él no se creía lo que había pasado con el prota, simplemente quería escapar para poder vivir. Pero en ese instante la bestia demoníaca de antes lo atacó. La bestia demoníaca se para frente a él, dice que ese sujeto era de él. Él piensa en que era diferente de cuando lo vio por primera vez, así que le dice que deje de pisarlo ahora mismo. Cuando la bestia demoníaca lo vio expulsar su bis, retrocede y grita fuertemente. El prota le advierte que deje el tipo que estaba pisando o moriría en sus manos, pero cuando ve unas luces acercarse al lugar donde estaban ellos, la bestia demoníaca sale nuevamente huyendo. Sabía que iba a volver de nuevo, ahora tenía que pensar cómo explicar esa situación primero.
El prota les dice que Caleb estaba muerto, lo siguió para intimidarlo cuando fue a hacer sus cosas, pero fue asesinado por la bestia demoníaca. De inmediato todos creyeron la versión del prota y hasta le ofrecieron una disculpa a él, pero Tanya no aceptó simplemente una disculpa verbal, ya que el prota también estuvo a punto de morir. Aunque el hermano mayor de Caleb estaba enojado por las palabras que había dicho Tanya, sentía que lo estaba insultando a él y a su escuadrón de mercenarios. Aunque el encargado de la misión dice que no discutan más, deberían estar haciendo planes, y les dice que los dos escuadrones de mercenarios tenían un poco de culpa. Después dice que le darían los honorarios restantes al prota, ya que 3 personas habían muerto. Les dice que sean más cuidadosos a partir de ahora. Por otra parte, Tanya estaba regañando al prota porque casi muere. Le dice que no podía estar solo en un lugar como ese, le pide que preste más atención a lo que estaba pasando y le pide que no debía viajar solo a partir de ahora. De pronto el prota se llena de un sentimiento inexplicable y se disculpa. Se sentía frío, pero el cálido al mismo tiempo se sentía como Darien, la sensación de un humano. Debido a lo ocurrido les pedían a todos conservar sus fuerzas y salir de ese bosque lo más rápido posible. No debían permitir que haya más pérdidas, aunque conforme avanzaban seguían saliendo bestias demoníacas sin que parecieran que tuvieran un fin. Era peligroso porque a medida de que pasarán los días ellos seguirán debilitando, pero el prota podía sentir la energía demoníaca del monstruo jefe. Se mantenía un poco más alejado mientras acechaba el pelotón de mercenarios. Mientras pasaban los días las lesiones de los mercenarios seguían incrementando. Los habían atacado día y noche sin descanso aunque aún no había nadie más muerto, y el prota junto con Finn estaban ayudando mucho más de lo que esperaba por la noche. Aunque todas las bestias demoníacas estaban apuntando solo a su escuadrón de mercenarios, y el otro bando prácticamente no había luchado ese día, aunque ellos sabían que se debía de alguna forma al conflicto que había sucedido hace algunos días, tenían que salir vivos de alguna manera todos ellos. Por la noche el encargado de la misión platicaba con el líder de los mercenarios Tariq, sobre que debían ayudarlos al otro escuadrón porque solo la bestia los atacaba a ellos. Tarde o temprano los acabarían e irían por ellos, pero el líder dice que no estaba de acuerdo. En vez de la seguridad debían apuntar a la eficiencia. Mientras el otro escuadrón distraía a la bestia demoníaca, si el resto sale rápidamente del bosque su escuadrón tendría los bienes importantes de todos modos. Dice que era el momento de pensar fríamente. Lo más importante era la supervivencia. La bestia demoníaca que los amenazaba podía matarlos a todos ahí. Si mercenarios y comerciantes mueren todos, no podría compensar los bienes y sus vidas. Él le pregunta si tenía una mejor alternativa que esa y le pide que decida rápido. Por su parte el escuadrón Face, todos sus hombres y sus caballos ya estaban agotados y no sabían cuánto les quedaban, y el otro escuadrón ni siquiera los ayudaban. Si eso continuaba, algo realmente malo podría suceder cuando la bestia demoníaca llegue. De repente el escuadrón aceleró de repente y parecía que los estaban abandonando. Finn se da cuenta que ya que su escuadrón seguía siendo enfocado por las bestias demoníacas, los estaban usando abiertamente como cebo. Se da cuenta de que los habían abandonado. Las bestias ya los habían rodeado. El prota se pregunta si eso terminaba así, cuántos de ese escuadrón podían sobrevivir. Las bestias demoníacas se estaban reuniendo en cuanto tenían menos gente. El líder les pide que se preparen porque ya venían. Mientras los mercenarios estaban peleando contra las bestias, el prota se pregunta si no iban a cuestionar su identidad. Todos estaban haciendo la idea de que ahí sería su fin, mientras que el prota seguía con la misma duda y se pregunta si pensarían en que él era humano como ellos, pero dice que cosas de ese estilo ya no importaban. No quería que esa gente muriera. Y recuerda lo que Darien alguna vez le dijo: iba a confiar en los humanos en todos, y les dice que lo que iban a ver ahora era todo un secreto. Se lanza directo todas las bestias, una por una empieza a acabar con todas ellas para el asombro de todos. Él usando su vis había acabado con la mayoría de ellos, y los que quedaban vivos solo temblaban del miedo, aunque de todas formas acabó con ellos. Los demás se preguntan cuál sería la reacción del otro escuadrón al ver que seguían con vida. Por un ruido el prota se da cuenta que el mono bestia demoníaca huyó cuando vio morir a sus subordinados. Finn le pregunta al prota qué es lo que había pasado y él solo le dice que su cuerpo se acabó de recuperar. El prota se pregunta si todo el mundo estaba bien, mientras que Finn dice que incluso él como rango 2 no podía manifestar vis. Como era capaz de hacer eso a una edad tan temprana, le pregunta dónde aprendió a manejar el espada de esa forma. El prota piensa que incluso aunque sean personas de confianza sería mejor no hablar del bosque de las raíces, y les dice que vivió con un mentor en un bosque aunque aún no recordaba bien. Pregunta qué iban a hacer ahora. No parece que hubiera más peligro,
y el líder dice que primero debían dejar el bosque y le pregunta qué iba a hacer después. Él responde que se quedaría con él. Hasta entonces todavía no había recibido su parte el dinero, entonces después de eso rastrearían a los que se fueron primero. Después de tomar un descanso siguieron andando por el bosque, mientras el prota sentía que la energía demoníaca se acumulaba. Tal vez había una batalla y creía que el escuadrón de mercenarios Tariq estaba involucrado. Él dice que estaba a 1 hora de distancia, pero sería menos tiempo si se daban prisa. Ellos deberían ser capaces de aguantar hasta que llegaran, y entonces ellos se dirigen hacia donde estaban ellos con la única condición de asegurar lo que el cliente les había pedido. Mientras que los otros mercenarios estaban enfrentando a las bestias demoníacas, el líder se da cuenta que a ese ritmo todos morirían. Podían derrotar a sus subordinados pero no al jefe, y creían que el escuadrón de Face de mercenarios ya estaba acabado. Entonces si corrían ahora todos los testigos desaparecerán, y su reputación estaría a salvo. Así que Paul y Max salen corriendo del lugar dejando el encargo en el sitio. El señor Miles dice que fue un error poner confianza en el escuadrón de ellos, y justo en ese momento el monstruo jefe entra al carruaje para acabar con ellos. Pero antes de que pase una tragedia llega el prota directo para atacar y prevenirlo. El prota hace retroceder a la bestia demoníaca. Fien le había pedido al prota que si el primero se adelanta y evalúa la situación. Estaba un poco nervioso porque los tipos ya lo habían traicionado una vez. El prota se da cuenta que si hubiera llegado tarde los mercaderes también hubieran muerto. El prota ahora estaba lleno de confianza porque su bis había vuelto. Entonces de inmediato se dirigió para pelear contra ella. El prota estaba consciente que era la bestia más fuerte que había conocido fuera del bosque, pero todavía podía vencerlo, no podía bajar la guardia. Mientras la batalla ocurría, la energía demoníaca de él se hizo más fuerte en un instante. Se pregunta si estaba absorbiendo energía de los alrededores, porque definitivamente se hizo más fuerte que antes. El escuadrón de él estaría pronto para llegar. Si intentan y corren para ayudar pueden terminar, así que tendría que ser serio y terminarlo rápido. El prota sabía que no funcionaría con su fuerza de combate habitual, entonces debía usar más potencia. El prota le lanza un golpe, pero se da cuenta que su velocidad se hizo más rápida. También tenía nuevas garras, no podía matarlo de un tiro, entonces tendría que llegar a 4. Aunque el prota estaba un poco despreocupado, la bestia demoníaca seguía expulsando más energía. El prota logra llegar a ver su semilla de la oscuridad. Se había reunido con las demás bestias demoníacas para hacerse más fuerte. El prota se da cuenta que eso lo había visto antes. El mismo patrón de ataque, era lo mismo de aquella vez que se enfrentó a Nayu. Él dice que incluso si absorbe toda la energía demoníaca que hay era más débil que ese tipo y de un solo golpe lo parte en 2. Cuando llegan los demás personas del escuadrón ven que el jefe monstruo ya estaba derrotado. Él dice que lo había derrotado solo y la gente ya estaba muerta. Al parecer no resistieron mucho, eso quería decir que su capitán los abandonó y huyó. Pero se dan cuenta que el señor que les encargó la misión aún siguen con vida. Y Fien dice que debían salir rápido del territorio de la bestia demoníaca tan pronto como confirmaron los sobrevivientes primero. Cuando despierta el cliente de inmediato se disculpa con Fien por haberlo abandonado a él y a su escuadrón de esa manera. Fien le pide que reaccione porque aún no estaba muerto. Él pregunta por la bestia demoníaca pero a Fien le dice que ya estaba muerta. Pero de inmediato Fien quería saber acerca del dinero ya que le habían salvado la vida. Quería el 80% de los beneficios porque también habían sufrido pérdidas además de todo lo que pasó a lo largo de la misión. Él quería rebajarlo a un 70%, pero Fien le dice que si no la acepta entonces podía irse ya que de todos modos tenían todos los bienes con ellos, así que sin otra opción él acepta darles el 80%, pero les pide que guarden silencio sobre todo lo que pasó en esa misión ya que sería perjudicial para la asociación de comerciantes, y les dice que su escuadrón de mercenarios también podría ser puesto en peligro. El cliente con el que tenían que reunirse ahora mismo era un mago conocido como Antiol. Los orígenes de la mercancía que estaban transportando era un lugar al que los magos no podían ir, el Templo del Lumen, el poder del Templo del Lumen, la imaginación. El grupo que derrotó al rey demonio hace 1000 años ya no era como antes, se reunía sacrificios y poder en nombre de la reinos que se sometían a su gobierno a cambio de prestar el poder divino, pero eran incapaces de controlar ese mago. Siempre ha estado buscando la oportunidad de poner sus manos en los magos. En medio de su conflicto el mago encontró el objetivo del templo con el propósito de investigar. Si se sabe que la asociación de fue la que pasó ese ítem, entonces la asociación de mercaderes sería destruida, al igual que los involucrados. El prota pregunta sobre el mago Antiol.
Hace unos años la barrera divina fue casi destruida para evitar que las bestias demoníacas entraran en la gran ciudad. Desplegaron esa barrera. El problema era que también afectaba el maná de los magos. El templo quedó bajo el control de los magos. Al final ese mago casi destruyó la barrera divina de la ciudad. El prota piensa que es un mago lo suficientemente fuerte como para afectar la barrera del templo. El mismo templo fue incapaz de deshacerse de la semilla de la oscuridad dentro de él, por eso lo enviaron al bosque de las raíces. Se pregunta si la magia podía quitarle la semilla que tiene dentro. Finalmente estaban fuera del área de las bestias demoníacas. Después Fien llama al prota para hablar. Él le da un ítem que comen los espadachines cuando su vis o su resistencia se agotan. El prota se lo come y dice que se sentía mejor, y después Fien le agradece por proteger el escuadrón de mercenarios Face. Esa fue su forma de agradecer. Además le ofrece su ayuda mientras buscaba su memoria. Después de que los deje jura que lo ayudarían. El prota le extiende la mano y les dice que eran camaradas en los que podían confiar. Cuando llegan por fin al lugar acordado, ellos estaban llegando las cosas a la casa de Antiol. El cliente saca un artefacto mágico que hace que brille todo el lugar. De pronto se ve una gigante estructura, y un viejo les da la bienvenida a los invitados de la Cámara de Comercio. Después de revisar los bienes se da cuenta que todo estaba en orden, y le llama la atención que sean un grupo pequeño de personas, pero se da cuenta que mucha gente había muerto. El cliente le dice que queda un tercio de gente allí. Ellos también aprovecharían la oportunidad para venderle los cadáveres de las bestias demoníacas. Entonces les daría 150.000 por la comisión y el cadáver. También les dice que tome su equipaje en el suelo y el carruaje, ya que no les servía de nada. El prota sabe que ese tipo era alguien fuerte, un sentimiento diferente al de Erugo. Además de eso oculta completamente su magia. Se pregunta si ese era el gran mago. En un momento los dos intercambiaron miradas, y el mago dice que eso era interesante. A veces un mago podría vislumbrar la verdad, incluso podía ver la verdad. Le dice el prota que era un chico atrevido. Le pregunta si necesitaba un secreto. Él era un mago que había encontrado tantos secretos del mundo y había respetado esas verdades ocultas. El interior y el exterior de ese sistema era un espacio completamente diferente. Le dice que la precaución nunca ocurrirá. Jura en el nombre del mago Antiol. Hace una cadena que se llamaba el juramento del mago. Si no lo cumplía perdería una gran cantidad de fuerza. Le preguntó al prota qué necesitaba de él. Entonces el prota quería hacerle una pregunta. El mago le pregunta si era algo acaso relacionado con el brote de la oscuridad. El prota le pregunta si había alguna manera de deshacerse de ella. En una respuesta rápida le dice que es imposible. La semilla estaba relacionado estrechamente con su vida. Es como si el brote de la oscuridad sea su propio corazón. Si se deshace de él también moriría, aunque también era la primera vez que un ser humano controlaba la semilla de la oscuridad. Normalmente exigen la magia de sus anfitriones. Cuando más puedes hacer magia, más malvado te vuelves. Al final la fuerza mental no resiste y te vuelves loco. Aunque él en teoría podía suprimir los brotes con diferentes poderes, se necesita mucho talento y tiempo. Los brotes sin magia atacaban la mente mucho más rápido, pero le dice que a simple vista debe ser difícil de notar su semilla de la oscuridad. El mago le dice que actualmente no tiene un futuro brillante, se volvería más fuerte con el tiempo y sería un individuo poderoso, si podía evitar la tensión del templo hasta entonces, pero para ser exactos, como a todos los que posee la semilla de la oscuridad se vuelven criminales o bestias demoníacas. Le dice que esa semilla eventualmente lo devorará. Al final su espada destruirá al mundo e incontables vidas serán borradas por su mano. Ese era el destino para aquellos que poseen las semillas de la oscuridad, pero el prota le responde que eso no pasaría porque era humano. El mago le dice que eso es cierto, ya que los humanos son aquellos que predicen el destino, pero también son aquellos que pueden cambiarlo. El mago agrega que lo estaría vigilando ya que se interesó en él, pero si no era capaz de superarlo tendría que detenerlo. Al prota le dan 3/4 de la recompensa, eso correspondía a su parte, y también le da una bolsa que le pertenecía al prota, las cosas que trajo del bosque de las raíces. Con él pensó que lo había perdido. Él le agradece, pero Fien dice que deberían ser ellos los que deberían estar agradecidos con él. Finn se acerca entusiasmado con el prota para decirle que por fin podía mostrarle el cuartel general de su cuerpo de mercenarios, pero el prota le dice que no iba a ir a la sede del cuerpo de mercenarios, pero Finn quería que por lo menos lo viera al menos una vez. Tanya lo interrumpe y le dice al prota que podía seguir usando el certificado de cuerpo de mercenarios si quería, y le dice que parecía que tenía algo muy importante que hacer, más importante que sus recuerdos, así que solo le dice que cuide de él mismo. El prota simplemente les agradece por todo. Los mercenarios se despiden de él y le desean buen viaje.
Finn entre lágrimas le dice que por lo menos los visite alguna vez. El prota le dice que sus comidas estaban deliciosas. Por su parte Finn dice que si necesita un cuerpo de mercenarios ellos podían ayudarlo cuando quiera. Después de la despedida el prota se dirige para irse. Piensa que una parte de su corazón le dolía un poco como cuando Darion lo dejó, y cuando se fue del lado de Elaga. Pero si seguía haciendo trabajos de mercenario no tendría más remedio que enfrentarse a bestias demoníacas, y la semilla de la oscuridad absorberá la energía demoníaca cada vez. Así que en ese caso solo debía hacerse más fuerte, hasta el punto en que incluso la semilla de la oscuridad no pueda controlarlo. Por otra parte Paul y Max hablaban sobre lo ocurrido en la comisión, y sobre cómo debían restablecer su escuadrón de mercenarios, y de pronto por la ventana del bar en el que estaban ven que los mercenarios de Face aún seguían vivos. Así que su reacción inmediata es esconderse, aunque los dos sabían que estaban jodidos, ellos estaban seguros de que solo era cuestión de tiempo hasta que sus acciones sean reportadas al gremio, así terminarían sus días de mercenarios. Tenía otra alternativa. Si se morirían de hambre entonces podrían probar robar. Cambiamos de escena y vemos al prota en un bar. Estaba perdido. Estaba buscando novedades en el cuerpo de mercenarios por la semilla de oscuridad y el collar que sacó del bosque de las raíces. Tendría que encontrar una pista para eso. Él entendía que el mundo entero debía ser incomprensiblemente masivo, y no era que solo que se iba a encontrar con gente buena como la del cuerpo de mercenarios de Face, aunque ahora tenía mucho más dinero. Pero se da cuenta que entre sus cosas había una carta. Cuando se da cuenta quién la había escrito, era de Darien. La carta se dirigía hacia él. Si estás leyendo esta carta significa que mi vida ha llegado a su fin. También puede significar que has logrado salir del bosque de las raíces. Probablemente estás teniendo problemas para adaptarse al mundo exterior en este momento. Mi tiempo debe estar llegando a su fin porque me estoy preocupando por ti. Si estás vagando sin un objetivo claro en este momento, intenta ir a Baden. Hay un lugar llamado Academia Greta que asisten niños de tu edad. Aprende sobre ser un humano que faltaba en mis enseñanzas. Por supuesto no puedes inscribirte por tu cuenta, así que ve a buscar un nombre llamado Eitan Kukro. Si le muestras la espada que te di sabrá que eres mi discípulo. Hicimos un juramento así que él te ayudará. El mundo humano puede ser un lugar más peligroso y aterrador de lo que crees. No es un lugar donde la fuerza pueda resolver todos tus problemas, pero ya que lograste superar todo mi duro entrenamiento confiaré en que pasarás esta prueba de alguna manera también. Ciudate, él le agradase y dice que su destino está fijado. Cuando llega la comida del prota, le cobran 15 marcos, y él pagó con 1000 marcos porque tenía pensado en dormir ahí también. Esto hace que llame la atención de varias personas que estaban alrededor. Un señor que estaba bebiendo se le acerca junto con sus amigos, y se dan cuenta que llevaba mucho dinero. El prota se niega a darle dinero, y cuando lo golpea el prota detiene el golpe fácilmente, acaba rápidamente con uno de ellos, y los demás se pregunta qué demonios era él. El prota les dice que es un mercenario y les dice que se vayan y no lo molesten. Él se va pero le dice que sería mejor que se cuide la espalda por la noche. Un empleado del lugar le advierte al prota que salga del pueblo inmediatamente, porque el halcón negro le hizo una declaración de guerra. Ladrones que dominan los bajos fondos. El prota piensa en que no quería que su alojamiento se ensucie, así que quería llamarlos a otro lugar. El prota le dice al empleado que si vuelven les diga que fue al bosque de atrás. Uno de los ladrones llega con la noticia de que el prota estaba en el bosque de atrás, entonces todos los criminales se disponen a ir hacia ese bosque. El prota piensa en que aprendió de su tiempo en el cuerpo de mercenarios. Muchos humanos en ese mundo que actúan como bestias demoníacas. Por otro lado también había humanos que se protegen entre sí arriesgando sus vidas. Recuerda las palabras de Darien que le dijo que el mundo humano no es un lugar donde la fuerza pueda resolver todos sus problemas, pero todavía no sabía cómo resolver un problema como ese con otra cosa que no sea la fuerza. Sin embargo se había dado cuenta de una cosa: los humanos eran como bestias demoníacas, así que tenían que ser tratados como bestias demoníacas. Él les pregunta a los ladrones ahora que ya lo habían emboscado armado podía matarlos a todos. No era cierto. Los ladrones eran más débiles de lo que esperaba y lo habían decepcionado. De todas maneras debía moverse cuando vuelva a salir el sol, así que se dispone a ir a la posada a descansar un poco, pero en ese momento su corazón empieza a latir. La semilla demoníaca estaba haciendo su efecto. El oponente que mató no era una bestia demoníaca sino un humano. Se pregunta si el asesinato permite que la semilla de la oscuridad crezca. Entonces ese era un problema mayor. Si se sabe que había matado a alguien del halcón negro, los demás humanos lo perseguirán. Si no podía matar a sus oponentes entonces tendría que evitarlos tanto como sea posible.
entonces rápido se dirige para llegar a Baden. Por la noche le informan al líder que una parte de los halcones negros habían muerto, pero dicen que si seguían persiguiéndolos también podrían saber su ubicación exacta. Pronto llega un mercenario de rango 2 o mejor dicho 2 de ellos, se trataban de Paul y Max. Les dice que ahora tenían un poco de problemas ahí y no dejaban que cualquiera se una sin ninguna condición, eran muy diferentes a los mercenarios promedio, allí se hacían muchas cosas ilegales, así que les pide que no se nieguen a aceptar el trabajo por algún extraño sentido de la justicia o la moral, por eso necesitaba un tipo de prueba sobre ese asunto, y tenía que comprobarlo él mismo, así que les da la misión de atrapar al sujeto que anoche asesinó a 5 de sus subordinados. Su apariencia era de pelo y ojos negros y como mucho su edad era de 15 años, además sus habilidades serían al menos de rango 3, solo tenían que matar a ese tipo para que pudieran entrar al halcón negro, y serían tratados de mejor forma que en su antiguo escuadrón, ya que no había pasado mucho tiempo, debía estar cercano alrededor de la aldea vecina. Ahora vemos el prota, y podemos saber que estaba dispuesto a aceptar un pedido para moverse sin llamar la atención, así que entra a un gremio de mercenarios para aceptar una petición, entrega la identificación temporal que le dieron los mercenarios de Face, él pregunta si había alguna petición que pueda hacer de camino a Baden, y le dan una solicitud de escolta para una dama noble, la recompensa era de 800 marcos, pero había una condición, el mercenario debía ser el tipo de la dama. El prota recuerda que la chica le dijo que su imagen era muy importante al manejar clientes nobles, le dice que su cara ya cubre la mitad de esos requerimientos y dice que regrese después de haber comprado ropa decente. Después de comprar ropa el prota regresa al gremio de mercenarios, ella le dice que mirándolo bien era muy guapo, y ya había enviado su información ya que también era parte de los mercenarios, y además también era raro encontrar un mercenario que se adecue a los gustos de una noble señorita. De pronto llega un señor de la casa Cheringen, quien estaba allí para aprobar el mercenario que tomaría la solicitud, entonces cuando ve al prota lo aprueba y le dice que por favor lo siguiera. En un instante podemos ver que el prota estaba siendo vigilado, vemos que el señor se presenta y se llamaba Hilton, diácono de la casa. Le pregunta si había escuchado del marqués de Cheringen, que ese era de muy alto estatus, así que le pide que solo cuide sus acciones. Le pregunta si había hecho una solicitud de escolta antes, el prota dice que hizo una de caravana, le dice que eran muy similares, la única diferencia es que tenía que proteger a un objeto o a una persona, que si completaba la solicitud le darían más dinero, y si las cosas se ponían mal solo siguiera lo que les digan los caballeros de la casa. Después llegan a un motel donde la señorita se estaba quedando temporalmente, así se encuentran con un caballero, que dice que el prota era muy joven, se presenta bajo el nombre de Kendrick. Como la señorita estaba en el restaurante desayunando se dirigían hacia ella estaba siendo atendida con todas las comodidades, cuando Hilton la interrumpe, para presentarle al mercenario recién contratado, pero no le da mucha importancia, quería seguir charlando con la señorita Aria, pero ella dice que tenían que iniciar con las preparaciones. Cuando pasa por el lado del prota le llama fuertemente la atención, y piensa en que era algo extraño, ciertamente no se había equivocado, no sabía lo que era pero había algo diferente en él. El prota pregunta si Aria también es un guardián, pero dicen que él era el invitado de la Lady Senia, al parecer era bastante conocido en la Academia Greta de Baden. El prota pregunta si la señora también estaba en la academia, pero le dicen que iba a hacer exámenes de ingreso ya que tenía 14 años ahora mismo, le quedaban unas 2 horas para la salida, así que le piden que se prepare el prota, que traiga un caballo de los establos y se acerque a donde está el carruaje más cercano. Cuando se estaba acercando logró escuchar que Senia le estaban rogando a Arya para subirse al carruaje, y cuando pasa cerca de él el prota se da cuenta de que se trataba de un mago. Ciertamente explicaría varias cosas si fuera un mago y porque las cosas se sienten extrañas desde el principio, pero aún no sabía qué tipo de magia era y por qué se había hechizado a sí mismo. Adentro del carruaje, Senia le pregunta a Aria si era el mejor de su clase en la facultad de magia, estaba por hacer el examen y no sabía cómo prepararse para hacerlo bien. Él le dice que una vez que lleguen tendrían suficiente tiempo así que debería aprovecharlo para repasar. Agrega que la academia es un lugar que fomenta el aprendizaje individual, debería acostumbrarse a ello. Ella intenta convencerlo para que lo ayude a estudiar, pero le dice que le podía recomendar un profesor adecuado. Lo que ella quería es que él le enseñe personalmente, pero no podía hacer eso porque era el nuevo semestre y necesitaba prepararse también, y después le recomienda a Senia que descanse porque sería un viaje largo. El prota, que estaba escuchando todo, dice que de alguna manera le recuerda a Finn.
Mientras tanto el ladrón que logró ubicar el prota le avisa a los demás y dice que si se apuran podrían alcanzarlo fácilmente, aunque les advierte que había algunos caballeros que pertenecían a un noble y un mercenario entre el grupo. El líder dice que si se involucra un noble las cosas podrían ponerse feas, así que le piden que intente eliminar al prota solo. Después de eso vemos que la excursión del prota hizo una parada en una posada para descansar. Por la noche el prota seguía entrenando, y dice que su vis había mejorado mucho, pero sentía que algo lo estaba bloqueando. Pregunta si podrá concentrarse en su entrenamiento cuando llega a la academia, pero lo más importante necesitaba encontrar una pista sobre la semilla de la oscuridad. El prota se da cuenta que alguien lo estaba mirando, pero cuando voltea no ve nada. Se trataba de una águila que era un hechizo para espiar al prota de parte de Arya, pero se le hacía bastante extraño porque los humanos promedio no serían capaces de detectar nada.